estás haciendo? Ay, aquí pensando, no sé qué historia contar para hoy. Papi, ¿por qué no cuentas la historia? Los niños manejaban un avión. ¿La historia de los niños que manejaron un avión? ¿Sabe que sí? Esa historia está buenísima. Esa historia la vamos a contar hoy. Pero para que contemos esa historia, ¿sabe qué tienen que hacer las personas que nos vean? Tienen que mirar este video, suscribirse, darle like y compartir. También comentar ahí. ¿Listo? Y vamos a contar esa historia entonces de la historia de los niños que manejaron un avión. Esa es la historia que vamos a comentar hoy. Sí. Pues así es, la historia que les traigo para el día de hoy es sobre unos niños que lograron pilotear un avión sobre la ciudad de Bogotá. El avión en cuestión era un avión tipo Cessna, que es un avión de 2 motores que traen su respectiva hélice a cada lado. También se las conoce como avionetas, pero hoy le vamos a llamar avión. ¿Listo? Esta historia sucedió en el año de 1976, más exactamente el 21 de noviembre. Pues les cuento entonces que este avión venía desde la ciudad de Cali y entonces llegaba aquí a la ciudad de Bogotá, al aeropuerto El Dorado. Pues eran las 6:30 de la tarde cuando el piloto del avión se comunicó y dijo que iba a hacer el proceso de aterrizaje, que ya se disponía a aterrizar. Pero ¿quiénes venían en este avión? Pues sí, venía el piloto, pero también venían los abogados Pablo Luna, venía el abogado Fernando Orjuela, y con el abogado Fernando Orjuela también venían sus 2 hijos de 14 y 8 años, y también traía a su sobrino de 13 años. Pues el capitán encargado de esta aeronave era el señor Gonzalo Duarte, un hombre de 51 años de edad y con muchísima experiencia, con muchísimas horas de vuelo. Pues como les decía, como a las 6:30 de la tarde el avión pues inició el proceso de aterrizaje. Desde la torre de control les avisaron en cuál pista deberían aterrizar. Además les dijeron que habían lloviznas ligeras para que tuvieran cuidado. Hasta ahí todo marchaba normal. Luego de unos minutos sin comunicación, se interrumpe la comunicación otra vez y se escucha que el piloto intenta comunicarse con la torre de control, pero realmente no se escuchaba nada, no se le entendía ya nada al piloto. La voz no se le escuchaba normal, era una voz como entrecortada. Pues el piloto intentaba decir algo, pero realmente no se le entendía nada y se cortó la comunicación. Ya empezaron entonces las preocupaciones. ¿Qué pasó con este avión que intentaba aterrizar y no se había vuelto a comunicar? Pues habían pasado ya aproximadamente unos 12 minutos cuando de repente se volvió a escuchar otra comunicación, y era la del señor Pablo Luna, que contestó el radio y dijo: aquí les hablamos desde el avión. El capitán del avión sufrió un infarto, parece que ha muerto, y el mando lo han tomado unos niños. El mando lo tienen unos niños, entonces no sabemos qué hacer, por favor ayúdenos. Ya habían pasado 12 minutos, que eso es bastante, pero bastante tiempo. Imagínense, 12 minutos en una emergencia en un avión, eso es toda una eternidad, mejor dicho. Pues resulta que en ese mismo momento otro piloto, recordemos que así como sucede, para que se hagan una idea, como en los taxis, ¿no? Que uno escuchaba la comunicación entre los otros taxistas y así mismo sucede en los aviones. Los otros pilotos pueden escuchar la comunicación de los aviones de los otros pilotos con la torre de control. Y pues sí, el piloto Felipe Silva, que venía desde la ciudad de Nueva York con un viaje de pasajeros también en su avión, quiso ayudar a estos pequeños niños dándoles instrucciones. Pues las instrucciones del piloto pues eran sin nada de tecnicismos, eran con palabras que lograran entender los niños, como por ejemplo diciéndoles: vean este botón de color verde que está ahí, muévalo de la siguiente manera, ven ese otro botoncito que está a la izquierda de ustedes, muévalo así, esa perillita que está ahí arribita de color tal, muévalo así, esa palanquita, muévalo así. Así eran las palabras de este piloto del avión que quiso ayudar a estos niños. Pues desde la tierra ya muchas personas empezaban a preocuparse porque habían visto pasar el avión ya muy bajito sobre muchas casas cercanas al aeropuerto de Bogotá. La avioneta había sobrevolado el aeropuerto y ya estaba pasando cada vez más bajo. Y resulta
que un radioaficionado, estas personas que les gusta estar por ahí molestando con sus equipos a lograr captar frecuencias, sí, un radioaficionado de estos logró captar la frecuencia del aeropuerto El Dorado y se escuchaba ahí la comunicación que tenían los niños, lo que decían los niños con el piloto del avión, con la torre de control, todo esto. Este radioaficionado llamó al señor William Giraldo, él era un periodista en ese entonces de Caracol Radio. ¿Y qué hicieron los de Caracol Radio? Aprovecharon la oportunidad para sacar todo esto al aire, así que toda la gente empezó a escuchar por sus radios la angustia de estos niños, cómo intentaban comunicarse, el piloto Silva intentando guiarles desde la torre de control. Mejor dicho, todas las personas empezaron a escuchar, y no solamente que empezaron a escuchar, sino que empezaron a salir a las calles para ver este avión, para tratar de ver esta avioneta que estaba sobrevolando prácticamente sin control la ciudad de Bogotá. Pues ya casi media hora había pasado desde que se declaró la emergencia, desde que los niños empezaron a pilotear el avión, y en la torre de control no sabían qué hacer. Lo único era que las lloviznas ya habían pasado a aguacero, ya se había convertido en un aguacero más grande. Entonces, ¿qué decía en la torre de control? ¿Qué hacemos? Porque es que estos niños se siguen volando, en cualquier momento se les va a acabar el combustible y se van a caer. Aquí en la pista tenemos muchísimos aviones cargados de gente que esperan pues para salir. También hay casas cercanas al aeropuerto, entonces la tragedia puede ser aún mayor. No sabían qué hacer. Tomaron una determinación a sangre fría y fue enviar a estos niños, guiarlos para que se fueran hacia el Parque de la Florida. Este es un parque muy común que está en la ciudad de Bogotá y en la localidad de Engativá. Pero los guiaron hasta allá. ¿Pero qué pasó? Y en el Parque de la Florida el aguacero era mucho peor. Allí no solamente era un aguacero fuerte, sino que también habían tormentas eléctricas, habían fuertes vientos, mejor dicho, hasta lo imposible para que estos niños pudieran lograr un aterrizaje perfecto, que era lo que la mayoría de las personas que escuchaban la radio, que están en las calles, estaban rogándole a Dios para que estos niños pudieran aterrizar este avión. Pues entre las personas que estaban escuchando la radio, que estaban escuchando esta angustia por Caracol Radio que se transmitía, pues estaba el piloto también, el señor Antonio García. Este piloto estaba en su casa, ya había terminado su turno y estaba en la localidad de Usaquén. ¿Y qué quiso hacer este señor? Cogió su carro e intentar coger hacia el aeropuerto El Dorado. La idea de este piloto era llegar y montarse en otro avión, y él pensaba: yo me monto en el avión, vuelo sobre el avión y me le pego al Cessna, me pego ahí al ladito donde están los niños y los voy guiando ahí desde bien cerquita para ver si logro que logren aterrizar ese avión. Ese fue el intento y así lo hizo y se fue. Pero lamentablemente, como les decía, ya habían pasado aproximadamente unos 30 minutos cuando por el radio se escuchó, se cortó ya la comunicación, se quedó en silencio todas las comunicaciones que se estaban llevando por la torre de control. Y además el capitán Silva dijo que ya necesitaba aterrizar porque él se estaba quedando ya sin gasolina y que tenía 200 pasajeros ahí dentro de su avión, que por favor le dieran pista para aterrizar, y así lo tuvieron que hacer. Sí, señor, se cortó la comunicación, un silencio total, rotundo, y lo que se temía: los niños se estrellaron con su avioneta en el Parque de la Florida, aquí en la ciudad de Bogotá, siendo aproximadamente las 7:20 de la noche. Pues sí, se estrellaron. Lamentablemente no lograron sobrevivir, que era lo que todos esperaban en ese entonces. Un silencio sepulcral se escuchó en todas las personas. Un silencio terrible. No se sabía qué hacer. Y pues, desde la torre de control, desde la emisora, informaron lo peor: los niños se han estrellado. Pues así es. Estos 5 tripulantes que aún quedaban con vida, a excepción pues del capitán, que ya había muerto por un paro cardíaco, terminaron falleciendo en este acto. Y el capitán Antonio García lamentablemente ni siquiera alcanzó a llegar al aeropuerto El Dorado. No pudo hacer nada, su decepción fue total. Pues ahí está esta historia triste que sucedió alguna vez sobre la ciudad de Bogotá. Imagínense ustedes en esa situación. Unos niños que lograron sobrevolar un avión aproximadamente durante 35 minutos. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran podido ayudar? Imagínense esa angustia de los niños tratando de salvarse, las personas escuchando a través de la radio, las comunicaciones, y un clima que se volvió absurdo, se volvió totalmente en contra de estos niños.
Déjenme en los comentarios si ustedes sabían, ya conocían esta historia. Realmente no hay mucha información sobre esto. Fue difícil encontrar información, pero ahí les traigo esta historia, mis paisanitos. ¿Ya sabían esta historia? ¿Quieren que les siga subiendo esta historia? Ya saben que tienen que suscribirse, compartir este video, darle like y comentar. Bueno, mis paisanitos, no les quito más tiempo. Espero volvernos a ver pronto en una nueva historia. Que tengan un excelente resto de día, tarde o noche. Ahí nos vemos.